de 20 años. Por favor, silencien el micrófono, a ver si yo lo puedo silenciar. Creo que es Florencia. Estoy viendo. Ahí está. Bueno. Entonces, esta línea para abajo es la depresión del 73 al 95. ¿Sí? Un nuevo crecimiento, sigue la segunda revolución industrial, el imperialismo, la conquista de los mercados, todo el periodo que hemos visto de conquistas, bueno, el imperialismo, digamos, esta colonización, monopolios, etcétera, que hemos visto en el trabajo anterior. Y, por supuesto, con la Primera Guerra Mundial, hay un parate, digamos, en el crecimiento económico, y después empieza a crecer nuevamente. Esta línea para abajo no es tan para abajo, porque acá habría que hacer como unas ondas así de crecimiento que van hacia la crisis de 1930, ¿no? Que sería por acá. O sea que esto no es tan recto para abajo, sino que tiene altibajos, que es toda la década del 20 que vamos a ver ahora. Y una la larga depresión de los años 30 hasta hasta el 1937, pero que dura muy poco porque después es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde se hunde de nuevo, hay un nuevo crecimiento en los 30 años que van del 45 al 73, 75, luego otra larga crisis, y fíjense dónde estamos ahora, ¿no? Bueno, esto no está terminado, evidentemente fue hasta el 19 esto, porque ahora creo que estaríamos por acá. No sé, hasta dónde vamos a llegar, no sé. Bueno, entonces a esto se refiere, digamos, son esos análisis con grandes indicadores, ¿no es cierto?, que nos muestran, grandes indicadores de la economía mundial que muestran esos ciclos. Acá, ya les digo, son líneas que suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. No es tan así, ¿sí? Porque estas bajadas por ahí tienen periodos de recuperación. Quizás ya lo vamos a ver en otro cuadro que tengo, ¿sí? Bueno, entonces eso en relación a la introducción del trabajo práctico que estaba. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, esto tiene que ver también con lo que estaba hablando, con lo que se habló en los últimos dos teóricos. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ahora vamos a pasar al práctico. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aporte. ¿No? Bueno. Veamos lo del práctico entonces. Primero, vieron que tienen, bueno, una diversidad de fuentes para analizar, que ahora las vamos a ver. Y después vamos a pasar a trabajar con algunos conceptos más. Bueno, eso ya, Enzo, ahora vamos a ver eso. Por eso primero vamos a ver entonces las fuentes que están en el práctico, un análisis, como eso nos ayuda a ambientarnos, ¿no es cierto?, en la época. Y después vamos a ver algunos conceptos de los más importantes a partir del texto de Barbero, ¿sí? Que ojalá hayan podido por lo menos ojearlo, ver una lectura como para ver qué dudas tienen, así una primera lectura, digamos, ¿no?
Pero primero entonces veamos la cuestión esta de las fuentes. Bueno, el punto era leer los documentos y la bibliografía y señalar los alcances de la crisis, el significado del concepto de Gran Depresión, las diferencias en las apreciaciones respecto al derrumbe y las explicaciones con que se intenta fundamentar el proceso. Entonces teníamos tres fuentes acá. Una de Herbert Hoover, que es un presidente de Estados Unidos de pleno periodo de la crisis, 1928 al 33. Otra fuente que es de Keynes, que es este economista británico de la época, y otra de estos humoristas, los hermanos Marx, que no tienen nada que ver con Carlos Marx que vemos nosotros en la parte teórica, ¿no?, de la materia. Bueno, entonces, han llegado a leer las fuentes. ¿Quién puede contar a ver qué pudo sacar de ellas en relación a la crisis, los alcances, el significado de la Gran Depresión y las opiniones que se vierten sobre las causas, ¿no? A ver. A ver, primero que nada, ¿han podido leer? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿qué les pareció? En la primera fuente, en las causas, habla de que en realidad la Gran Depresión no nació con el crash con el crash bursátil, sino que lo divide en dos partes y dice que en realidad la Gran Depresión yo entendí que dice que se produjo por las depresiones que estaban en Europa. ¿Y a qué proceso culpa, directamente responsabiliza Hoover de la crisis? ¿A qué proceso? La Primera Guerra Mundial. Bien. La Primera Guerra Mundial casi como único factor, ¿no? Y como decía Jazmín, también la responsabilidad que tienen todos los países europeos y no directamente, no al crash bursátil como se venían, como en esa época todos responsabilizados, ¿sí? Y además, bueno, ¿cómo define a la Gran Depresión? ¿Qué es una Gran Depresión? ¿Qué dice de Estados Unidos? ¿Cómo venía la situación económica de Estados Unidos antes del 29? Dice que antes del 29 tenían una recesión normal que podía recuperarse como cualquier otra depresión, y que cuando los alcanzó la recesión de Europa, ahí se produjo el crash bursátil y habla de que ahí lo dice, de una demolición de la economía mundial. Claro, entonces dice, está la, la Primera Guerra Mundial que desestabiliza todo, ¿no? Con un proceso mundial.
Luego hay una recesión, un freno, digamos, en la economía europea desde el 27. Estados Unidos, se produce el crack de la bolsa en octubre de 1929. Estados Unidos dice tiene una recesión interna, no más grave que otras. El problema fue que los países europeos no pudieron resolver, terminó arrastrando a Estados Unidos, ¿no? Bueno, esa es la perspectiva, imagínense, de quien había, en la década del 50, pero de quien había sido el presidente de Estados Unidos en el momento de la crisis, en los años más críticos, ¿no? Bueno, en cambio, Keynes Lo de Keynes es algo que me ayudó mucho, que no me había dado cuenta la primera vez que lo leí, es que esto es escrito antes de la Gran Depresión, unos meses antes, y ya viene hablando de cómo está mal la situación económica en España y se refleja en Estados Unidos. Bien, a ver, entonces pueden desarrollar más qué explicación le da Keynes a la crisis. ¿Qué factores tiene en cuenta? Menciona como 3 o 4 factores importantes. Empieza hablando de una caída en los precios de los productos de consumo, que eso hace que los negocios como que se retracten un poco y entren los comerciantes en una especie de crisis. Y bueno, sufriendo pérdidas, digamos. Claro, digamos que Keynes lo que hace entonces es responsabilizar, digamos, a la situación de sobreproducción y sobre todo caída de los precios, ¿no? Que hace que entre en crisis la rentabilidad de los negocios, por eso hay una retracción, por eso hace que se retraigan los negocios, la industria, se paralice la industria, el comercio, y sobre el rol de Estados Unidos, a diferencia de Hoover, Creo que esperaba que Estados Unidos intervenga de alguna manera, cosa que no lo hizo. Se me hace que por la especulación que esperaban de alguna manera, que no ocurrió, ¿no? bueno, digamos, ahí está como muy compactado en este fragmento que estamos viendo, pero es toda una línea de explicación, ¿no es cierto?, sobre el tema del rol que tenía Estados Unidos. Porque nosotros vimos que Gran Bretaña es como la gran potencia rectora, ¿no es cierto?, de la economía mundial durante todo el siglo XIX casi. ¿Sí? Primer país industrial, ferrocarriles, industria pesada, el sistema financiero, el desarrollo que tiene de Londres, ¿no?, como centro de las finanzas a nivel mundial a fines del siglo XIX, con la crisis de 1873 y ya en 1795, cuando se empieza a recuperar, Gran Bretaña sigue siendo una potencia, pero relativamente con menos poder, digamos, relativamente. Cuando uno dice relativamente, dice en relación a algo. Bueno, y Gran Bretaña tenía menos poder que antes en relación al periodo anterior y en relación a lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque Estados Unidos, Alemania, Japón estaban surgiendo también como potencia, ¿no es cierto? Que ya se perfilaba el rol que iban a tener. Bueno, pero y después de la Primera Guerra Mundial,
ya casi que el rol que tenía antes Gran Bretaña lo tiene ahora Estados Unidos, ¿no? Y ya lo vamos a ver mejor con el texto de Barbero. Entonces Estados Unidos tiene un rol muy importante en el equilibrio internacional y dice que, bueno, Estados Unidos no hace nada a pesar de tener ese rol determinante en la economía mundial, ¿no? Bueno, y el texto de los hermanos Marx, ¿qué describe? ¿Qué cuenta? ¿Qué diferencia hay? Sí. Ay, perdón. Puede ser, profe, que cuenta los días o los momentos previos al crash bursátil. Sí, ¿y qué cuenta, qué clima refleja en ese escrito, que es diferente a los La, anteriores? la desesperación de la gente que tenía en ese momento creyendo que ya no iba a poder comprar nada. Como en un momento sí estaban medio paciente y después se dieron cuenta que no fue así y empezaron todo a balanzar. Bien. Entonces, primero como eh, el optimismo, ¿no es cierto? Todas las posibilidades que se presentaban por esta ola, pero que la gente, por esta ola especulativa, porque la gente no tenía elementos ni conocimiento de que justamente se trataba de eso, de solamente una ola especulativa, como le llaman los economistas, una burbuja, que en algún momento las burbujas indefectiblemente explotan y se viene todo abajo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más han visto los compañeros, las compañeras? También en el texto de Barbero hay una cita que dice: la especulación requiere en gran medida un sentimiento profundo de confianza y optimismo. Claro. Entonces describe, ¿no? Esa situación previa de eso de optimismo, dice el fontanero, el carnicero, el panadero, el hombre del hielo, todos anhelantes de hacerse ricos. Hay películas, ¿no? De estadounidenses, hay películas que muestran, eh, bueno, gente muy pobre, trabajadores, por ahí hasta algún desocupado que consigue una platita, compra las acciones y bueno, el sueño americano, como le llaman ellos, de hacerse ricos, ¿no? Y millonarios. Eh, bueno, y así como refleja ese periodo de optimismo, de crecimiento falso, muestra después la situación de desesperación en la que cae la mayoría de esa gente, ¿no? ¿Qué más han podido ver? También la contracción de los mercados nacionales, los aranceles que van poniendo. Hay una espiral que está muy buena que marca cómo se retraen. Ah, el texto de Barbero, decís vos. O la fuente de los hermanos Marx. No sé, en el texto de Barbero, Claro, sé cómo si ahora lo casi vamos a desde ver. 1980 a 992, un montón de casi más de Ahora vamos a analizarlo. 2800. Ahora vamos a analizar los cuadros. Entonces, el texto de los hermanos Marx no da una explicación de las causas de la crisis, ¿no? Pero sí
sí muestra, refleja de alguna forma entonces esos estados de ánimo. Después dice, bueno, cuando todo se vino abajo, y lo que los clientes más nerviosos fueron presas del pánico, el pánico alcanzó a los agentes de la bolsa, quienes empezaron a chillar, dice, reclamando los márgenes adicionales, y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio. Luego, un martes espectacular, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla, dicen, eso de la toalla es una frase adecuada, porque para entonces todo el país estaba llorando. El día del hundimiento final, mi amigo Max Gordon me telefonó desde Nueva York. Todo lo que le dije fue, Max, la broma ha terminado. Bueno, que todo era una comedia que terminó en una tragicomedia, ¿no? Y esto, lo del estado de ánimo, tampoco no es solamente un escrito que se refleja en este escrito, o más bien este escrito refleja lo que pasaba en toda una época, porque la década del 30, y con la crisis, el número de suicidios de gente fundida fue espectacular, ¿no? Así que no es solamente el escrito de un humorista, sino que está reflejando un clima social, ¿no? Bueno, ¿algo más? Bueno, después en el punto 2 teníamos para analizar otras fuentes gráficas y literarias, digamos. Acá les voy a compartir, así las vemos todos, por si no la pudieron ver. Bueno, ahí están viendo, ¿sí? Bueno, el punto entonces era analizar la fuente documental teniendo en cuenta la descripción que realiza el autor acerca de la situación que derivará en conflictividad social y los tipos de intervención del Estado que menciona en el contexto de la crisis. Bueno, la fuente número D es la que tienen abajo en el mismo documento del trabajo práctico, del punto 2, de Ángel Perelman. ¿Alguien se fijó quién es Ángel Perelman? ¿Nadie? Un sindical. Un sindicalista. Sí, es un sindicalista, que fundó en la década del 40 el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, Unión Obrera Metalúrgica. Era primero de izquierda, después se volvió peronista. Pero sí, es un sindicalista. Bueno, bien. De la lectura de ese texto, de esa fuente, entonces, ¿qué han podido analizar? Analice la fuente de Perelman teniendo en cuenta la descripción que realiza el autor acerca de la situación que derivará en conflictividad social y los tipos de intervención del Estado que menciona en el contexto de crisis. A ver, focalicémonos entonces en la fuente número D, y veamos.
qué cuenta, cómo caracteriza la situación. En principio, profe, cuenta cómo su padre es despedido, todo empieza con aumentos de la desocupación eh, y que se generan barrios de desocupados y cómo los niños tienen que salir de las escuelas para empezar a trabajar. Y hay una parte donde habla de que él aprende la explotación capitalista, viviéndola, y no por los libros, trabajando en industrias donde entraba a las 4 de la mañana y la hora de salida no se sabía, no era muy fija, y que la única felicidad de la familia obrera era tener trabajo. Y cuando el trabajo se acababa o los despedían, eh, buscaban trabajo o se quedaban a esperar. Y también se menciona mucho el tema de la salud, o sea, no se lo menciona mucho, pero lo menciona, que la única esperanza que tenía cuando uno se enfermaba era ir a las parroquias a pedir muestras gratis y autorizaciones para tener camas de hospitales. Ujú. Bien. ¿Alguien más que haya leído, que haya analizado? ¿Y en qué deriva eso que describió Jazmín, de la que habla este autor? ¿En qué deriva, digamos, toda esa miseria? Porque habla de la crisis, el cierre de las fábricas. Estamos en Argentina en 1930, ¿no? Crisis, cierre de fábricas, despido, desocupación, el andar de acá y por acá y por allá buscando trabajo, eh, los bajos salarios, las extensas jornadas de trabajo, que es un aumento de la tasa de explotación, ¿sí? Porque si a los trabajadores se le extiende la jornada de trabajo y encima se le paga menos, se le extiende la jornada de trabajo y se le paga menos salario, o sea, la tasa de explotación o plusvalía, que nosotros ya lo hemos visto en la ficha, es mucho más alta, ¿cierto? Bueno, ¿en qué deriva todo eso? Deriva en manifestaciones de los desocupados. Sí, ¿y qué más? ¿Y qué dificultades se presentaban, se enfrentaban esas organizaciones y movilización? A toda la opresión, violencia que había en las manifestaciones ¿Por parte de quién? del Estado. La policía del Del Estado. Estado, de la policía. Entonces habla de ese proceso que va a derivar en protestas, manifestaciones, una actividad importante, relativamente importante, de los sindicatos, porque ahí hace la observación: mientras más desocupación, peor la situación de los sindicatos, porque los sindicatos son organizaciones que representan a los trabajadores ocupados de determinados sectores, ¿no es cierto? En un periodo de alta desocupación, ¿a quién representan los sindicatos? Cada vez menos trabajadores, ¿no? Y los desocupados no tienen sindicato. Sin embargo, bueno, tienen un rol importante en estos procesos de lucha. ¿Y cómo responde el Estado? Entonces, eh, a través de la policía y la fuerza, ¿no? Dice, en la última parte de la fuente dice, yo empecé a concurrir a toda clase de reuniones y actos. Una reunión sindical fue disuelta con violencia por la policía y fui a parar a la sección especial. Sección especial es una sección de la policía. No me hicieron nada,
porque era casi un chico, pero vi con mis propios ojos cómo a un obrero le arrancaron una uña con una tenaza para que confesara y delatara a sus compañeros del comité de huelga de una casa metalúrgica. Esto no es un cuentito, esto es una casi autobiografía, ¿no? De este señor, o sea, todo lo que cuenta eh, es así, y además, a ver, no solamente porque lo diga él, sino porque es que lo decía mucha gente, y justamente en la década del 30 en la Argentina se conoce como la década de, una de las décadas de mayor represión, digamos, de la primera mitad del siglo XX, del rol que tenía la policía, la tortura, y durante lo que se llama la década infame, no sé si se acuerdan. Bueno, pero a pesar de esa represión se organizaban, ¿no? Comités de huelga, acuérdense que debe haber sido algo así como estos comités de huelga del que habla Perelman, como un embrión de lo que, o un tipo de organización parecida a las que nosotros vimos eh, de los soviets en Rusia, con la Revolución Rusa, ¿no? Bueno, son procesos de lucha encima bastante cercanos en el tiempo. Bueno, algo más sobre esa fuente que les haya llamado la atención, que quieran destacar. Quizá el caudillo parroquial que dice, ¿no? Como si fuese un guía, alguien a seguir o el que maneja las masas. ¿En qué parte habla del... no distingo la parte donde habla de eso. Dice que se arrimase, buscaban alguna solución para la enfermedad y se acercaban a algún Bueno, caudillo parroquial. claro, el rol de la iglesia. Bueno, y de hecho muchos sindicatos en esta época, y bueno, y antes también, muchos gremios, sindicatos, son organizados por la iglesia, ¿no? O sea, no la iglesia, la cúpula de la iglesia, sino sí estas parroquias, ¿no? Una de las tendencias políticas, ideológicas, digamos, de la organización del movimiento obrero en la Argentina era justamente la iglesia. Pero bueno, que podían recurrir a lo sumo a la parroquia, porque realmente el Estado no había desarrollado mecanismos, digamos, de protección social, ni mucho menos en esta época, ¿no? Bien, entonces eso era para eso, estas fuentes, es cuando a la hora de, por ejemplo, vieron que los parciales nunca se pide, siempre se pide como elaborar textos propios sobre algún problema, sobre algún tema, citando, si es que van a usar las palabras de otros, etcétera. Esta fuente les puede servir para ustedes armarse los elementos que a ustedes les interesen, que les parezca más importante, para armarse ustedes de una inducción al tema o este, o para respaldar la expresión de alguna idea por parte de ustedes, ¿sí? Tomando alguna cita, alguna frase de estas fuentes que les presentamos acá. Bueno, y después eso, el 2A, bueno, tenemos que analizar eso, y después en el B, y ahora sí les comparto esto de Bernie.
Berni, que tampoco tiene nada que ver con el ministro de Seguridad de Buenos Aires actual, ¿no? Bueno, esta es la pintura que tenían que tener en cuenta. Manifestación, que la pintó en 1934, y Desocupados del mismo año. Después estas son otras. Esto se llama El obrero herido, ya de más adelante, 1949, que tiene que ver con toda la época de, bueno, de rebeliones, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, y este es él en su taller, Antonio Berni. Se murió hace, a mí no me parece tanto tiempo ya, 40 años, a fines del siglo XX. ¿Sí? Bueno, en relación a estas imágenes, ¿ustedes las conocían o no? Hola. No, Sí, yo lo había visto en el colegio, y de Rivera también, un pintor mexicano que más o menos dibuja lo mismo, Claro, o Berni, parecido. Antonio, sí, Antonio Berni es como de esa corriente, ¿no? De muralistas, pintores, corriente en el sentido social, eh, eh, corriente en el sentido, perdón, de los temas que tratan. No quizá de la forma, porque es como un poquito más lo de Diego Rivera, Siqueiros de México, también de la década del 30. Ellos son como, usan un poco más el simbolismo, pero retratan como escenas parecidas, ¿no? Berni pertenece a una corriente artística, si no me equivoco, que se llama realismo o neorrealismo, ¿sí? O sea, que tratan de retratar la realidad más cruda, digamos, ¿no? Y de la forma más transparente, digamos, sin demasiado simbolismo o, ay, no me sale la palabra, de las otras corrientes artísticas. Bueno, no importa. Entonces, bueno, tenían que analizar esto, sí, aparecen muchos manuales de la secundaria, estas imágenes, y, y bueno, entonces tenemos que ver qué escenario, en qué escenario se presentan los personajes, quiénes son representados, qué quiere mostrar el autor o transmitir a partir de estas imágenes. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué lugares? A ver, los lugares, el contexto. en la primera puede ser que quiere transmitir, o sea, la gran cantidad de obreros desocupados que piden pan y trabajo. Bien, se llama eh, manifestación, justamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo aparecen ahí? ¿Quiénes aparecen? ¿Cómo los describirían? Se puede ver también, digamos, de que las personas o sea, los personajes dibujados en, en esa imagen, pueden encontrar ancianos, niños, mujeres. De distinto origen, ¿no? Acá, por ejemplo, una persona de origen afro, con ojos claros, de diferentes orígenes, ¿sí? Ancianos, más jóvenes.
lo mismo que acá. Y, bueno, es una manifestación, hace referencia también, se puede decir que a la formación de una clase, ¿no? Una formación de una clase de hombres y mujeres que se hacen a sí mismos, digamos, en los procesos de reclamo y de lucha. Fíjense la unidad de la gente, ¿no es cierto? Si bien más al fondo del dibujo, todavía atrás de del cartel que dice pan y trabajo, de una manifestación grandísima, una manifestación en donde en una calle, en un lugar público, ocupando espacios públicos, ¿sí? Generando una experiencia común de intereses, de lucha, de reclamos, etcétera, ¿no? Esto es más bien, parece una ciudad. Y acá, bueno, no sé, a ver, ¿da la impresión que es una ciudad? No, ¿no? Bueno, da la impresión que es en el campo, quizás haciendo referencia a la desocupación en el sector rural, quizás, ¿sí? En la década del 30. Bien, ¿y alguna cosa más? Sí, sí, sí. ¿Quién hablaba? Yo, profe, también me hizo acordar lo que acabamos de leer de Perelman, que decía que cuando llegaban a la fábrica a ver si había trabajo, estaban todos en fila. Ah, Claro, llegaban temprano a buscar un trabajo con largas jornadas para una larga jornada laboral y lo que igual de larga era la fila de la gente que buscaba trabajo, ¿no? Acá cuando hay análisis, ¿no? De las obras, eh, y parece que tiene relación también con otras pinturas de Berni, acá estas personas mirando para arriba, parece significar que están en un acto escuchando con atención a algún orador, ¿no? Tiene relación con otras obras, ¿no? Bien, ¿algo más sobre esto? Bueno, y después, ¿han podido escuchar las letras de los tangos? ¿Escuchar los tangos? ¿Pudieron? Sí, Bueno, a ver, también estas son otros tipos de fuentes que también nos tienen que ayudar, digamos, a describir el panorama social, ¿no? ¿Qué sirve de estos tangos? ¿Qué se refleja ahí? ¿Qué partes nos sirven para retratar esta época? ¿De qué hablan? No hablan de las causas de la crisis, ¿no? Obviamente. Son letras de canciones. A ver si podemos armar alguna explicación de las dos juntas, quizás, no de una sola. ¿Les parece difícil?
Están todos silenciados, ¿no? Es difícil. A ver, si nosotros tuviésemos que describir a partir del arte, ¿no? Ya hemos visto con las pinturas, hemos visto, y ahora con estas canciones. ¿Sí? Con esa fuente nos encontramos nosotros de una época. ¿Qué podríamos decir de esa época? Aunque sea redundante, aunque ya lo hayamos dicho. Profe, puede ser ese tema de la falta de trabajo, de que no había plata en circulación, de que no encontraban plata por ningún lado, digamos. Ni plata, ni qué más. El trabajo. Ni plata, ni trabajo. Hay varias, a ver, palabras que son del lunfardo, ¿no? De Buenos Aires. Que hay que buscarles el significado, pero más o menos nos podemos dar una idea. ¿Qué más? Entonces hacen referencia, ¿no es cierto?, a una época donde falta la plata, falta el trabajo. ¿Qué más? No, es algo escrito por una persona desesperada o que quiere reflejar el estado de ánimo desesperado de su entorno, ¿no? Sí, Gonzalo, ¿querías decir algo? Sí, de que como que expresa desolación, Exacto. de cómo vivía la gente en ese momento. También habla de que todo sigue, digamos, que el mundo gira y gira y no se detiene, Uh-huh. y que la vida sigue igual de miserable, que no cambia. Bien, y es un poquito pesimista, ¿no? El Claro. cantante, el Dice autor. que no hay que esperar ayuda, ni una mano, ni un favor. No diría lo mismo Perelman, ¿no? Perelman hablaba de salir a pelear, digamos, y tampoco Bernie, ¿no? Lo que decía Gonzalo, que no se puede esperar nada de nadie, la indiferencia del mundo, que es sordo, es mudo. Y bueno, son sí reacciones, diferentes reacciones psicológicamente hablando y socialmente hablando, en una época de crisis, ¿no? En una época de crisis en donde predomina el sálvese quien pueda. ¿Ok? Sí, Es como que muestra ya resignación al contexto que vive en sí, esa canción. resignación total, pesimismo, pesimismo en la especie humana casi, ¿no? Bueno, y les decía esas estados de ánimo en momentos de crisis social aguda, en donde las personas no, casi que no son dueñas de su vida ni deciden por sí mismos, ¿no? Porque miren cómo empieza acá. Cuando la suerte, que es Grela es sucia, creo, ¿no? Cuando la suerte, que es sucia, que es Grela, fallando y fallando, te largue parado, cuando estés bien en la vida, papá. O sea, como que todo depende de la suerte, del azar, porque en época de crisis
nadie puede decidir, digamos, por sí mismo, sino que tenés, digamos, el peso de los acontecimientos por encima de uno, ¿no? Por eso les digo, miren, las fuentes no solamente como que refuerzan ese estado social en la década del 30, que es abundantísimo, digamos, las fuentes que ustedes pueden encontrar que retraten esto. Pero Profe, sí, yo creo que estas dos canciones como que representan lo que sentían muchas personas en ese entonces también. Muchas no perdían esperanza, otras ya como que no le importaba nada, se resignaban. A mí lo que me llama la atención de esta de Gira Gira es como que se lo está advirtiendo a otra persona, como que ella pasó por toda esta desesperación, por toda esta depresión, digamos, y le está advirtiendo a otra persona que le va a pasar lo mismo, que no vale la pena mantener el optimismo que tiene la otra persona. sí. Después ustedes buscan la historia, digamos, esa canción de Discépolo. Él dice que escribió esta canción, bueno, en un momento así muy crítico económicamente, porque le iba muy mal en las giras musicales que hacía, y la escribe para él mismo, pero dice justamente lo que decía Gonzalo, pero al ver también que es una situación tan generalizada, como que es sobre su propia historia, pero a la vez sobre todo lo que está viendo, ¿no? Bueno, algo más, alguien que no se haya animado a contar lo que le parecieron todas estas fuentes. ¿No? Yo solo quiero sumar por ahí la diferencia de trabajar con fuentes, esto de que a veces leemos a Barbero o a otros económicos que nos dan números, que nos dice cómo se produce la economía, pero las fuentes nos acercan a las personas que pasaron ese momento, eso que sintieron, más allá de los datos, ¿no? Permiten otro tratamiento a la historia objeto. Claro. Vemos los sujetos, ¿no? Que están involucrados, los sujetos y en particular las grandes masas, ¿no? Que están involucradas en estos procesos que no son, como decía Cecilia, datos en cuadritos, ¿no? Ondas económicas, estos no son solamente números, cálculos, fórmulas, a partir de las cuales se pueden hacer estas síntesis, sino que esto hay que llenarlo, digamos, con, bueno, caras, procesos, emociones, sentimientos, reacciones que, que, que toma la población frente a esas situaciones, ¿no? También, y cómo lo viven. Yo creo que todas estas fuentes son como que expresan totalmente lo que viven ellos, digamos, y lo que vive la sociedad. Claro, como les decía, las diferentes actitudes también que se pueden tomar, ¿no? La movilización, la organización, a ver, no es una crítica al tango, es uno de los tangos más lindos de la historia argentina, del tango, de Discépolo. Pero bueno, refleja así un momento, ¿no? De crisis existencial, parece. Bueno, bien. El, el otro punto del trabajo era ya es lo que ustedes tienen que presentar por escrito. Y vamos a ir viendo algunas cosas a ver qué dudas les surgieron de la lectura de Barbero, como para que puedan
corregir si es que ya lo tienen en borrador o poder iniciar el escrito. Por lo menos del punto 3, a ver, ¿qué es identificar los indicadores y dificultades económicas? Espera una cosa. Estas fuentes no son complementarias, o sea, no es un complemento. Son fuentes que a ustedes les van a servir seguramente para elaborar, ya les digo, un escrito propio sobre la parte social y quizás artística también de la época, ¿no? Digamos, son fuentes para la elaboración que ustedes seguramente van a tener que hacer cuando llegue la hora de un parcial o la exposición para un final, lo que sea. Esto les tiene que servir. Ustedes tienen, a ver, cuando habla de fuentes, cuando hablamos de fuentes lo tomemos en el sentido más estricto de la palabra. Es una fuente que ustedes los tienen que alimentar para poder armar algo propio, ¿sí? Porque si no nos quedamos con lo que dicen los textos, que por supuesto que es importante porque es conocimiento científico, elaborado, hay mucho esfuerzo puesto ahí, por supuesto, es un tipo de conocimiento, ¿no? Después hay otras formas de mostrar y relacionarse con el mundo, que es el arte, la literatura, etcétera, y que nos tienen que servir, ¿sí? Y nos sirven mucho. Así que no se olviden, no lo tomen como complementario, ¿sí? A la hora de estudiar para un parcial y analizar el tema, por supuesto. Bueno, entonces, el punto que ustedes tienen que entregar por escrito son 2 puntos. El primer punto es identificar los indicadores y dificultades económicas que precipitaron la crisis económica de 1929. Entonces, fíjense bien en la consigna. Identificar indicadores y dificultades económicas que precipitaron la crisis económica de 1929. Se está pidiendo describir lo que ocurrió en la bolsa de Wall Street. Esa es una pregunta que les hago. No. No se está pidiendo eso, ¿sí? Y le hago esa pregunta medio obvia, porque es que, como decía ayer la profesora, muchos tendemos a quedarnos con el tema del crack de la bolsa, que sí, es lo más impresionante, porque si ustedes ven fotos, bueno, acá podría haber buscado, pero bueno, ya está, fotos, videos, lo que sea, sobre esa época, y es casi como, a ver, se me viene a la cabeza la caída de las Torres Gemelas. ¿Vieron? En el 2001. La caída de las Torres Gemelas, cuando se derrumbaba todo y la gente tirándose de los edificios, etcétera. Bueno, digamos, simbólicamente es muy parecido a lo que pasó en ese martes de octubre de 1929. Entonces sí es muy impresionante porque ya como les dije, los suicidios, la gente fundida en la calle, agarrándose la cabeza por lo que estaba viendo, porque se agolparon todos en el edificio, digamos, donde funciona la bolsa de Wall Street. Se agolparon todos ahí a ver qué pasaba, y bueno, y es muy impresionante, ¿sí? Pero no nos tenemos que dejar impresionar por la
apariencia. Y como decía la profesora ayer, lo de la bolsa fue quizá una manifestación de alguna cosa que venía engendrándose antes, ¿no? La manifestación de la crisis y a la vez un factor más que produjo que la crisis se profundice más. ¿Sí? Bien, entonces no estamos pidiendo la explicación, no es que no tienen que explicar eso, sino que no es que, sino que centrarse solo en eso. Entonces, bueno, ¿cómo pensaron responder? No sé si alguien tiene un borrador, si lo quiere leer, si quiere remitirse al texto, a ver si cómo avanzamos. ¿Han podido leer el texto de Barbero? Sí, profe. ¿Qué silencio? ¿Profe? ¿Solamente Jazmín? Sí, yo también lo leí. Profe, a mí me quedó una duda en el gráfico que muestra cuando habla del comercio exterior, que es ese de la espiral. No lo entendí muy, la verdad. Ajá. Bueno, ahora lo vemos. Y en cuanto a la pregunta estricta, digamos, de cuáles son los indicadores y dificultades económicas que precipitaron la crisis económica. Yo entendí que menciona tres indicadores. Primero, las variaciones, la caída de los valores del comercio externo. Después, los índices del Producto Bruto Interno, o sea, la baja de producción interna y el aumento de los porcentajes de desocupación. Pero no sé si está bien. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros, compañeras? Sí, profe, porque dice que el Bruto Interno tiende a bajar, declina, y luego que son muy altos los porcentajes de desocupación y que también las economías nacionales tomaron medidas como cerrar las fronteras para resolver los problemas de manera individual. Bueno, en la primera parte ella explica, ¿no? Eh, caída de los valores del comercio exterior. También, profe, habla de eso, creo que habla de las medidas de proteccionistas que toman los gobiernos nacionales en, en aranceles, en financiamiento de la obra pública y de ciertas empresas para que no caiga el mercado nacional, por así decirlo. Bien. Ahora, esto que señalaban Gonzalo, Jazmín, la desocupación, la caída del Producto Bruto Interno, la caída del comercio exterior, de los valores del comercio exterior, que son esos elementos que señala al principio, son las causas que llevaron a la crisis. No, va No. por... Dale, Gonzalo. ¿Qué son desocupación, caída del PBI, caída ¿cómo se llama?, de los valores del comercio exterior? Para decir qué cosa la autora toma esos indicadores.
para decir que sin duda había una crisis, quieren Exacto. negar que había una crisis. Profe, Son- podría ser de que esto son como que el resultado o sea, que ya se dan ya con todo eso, esos resultados, claro, pero que se vienen dando ya desde el final de la Primera Guerra Mundial, sí, con toda Europa devastada, como Estados Unidos como el prestamista de todo. claro, pero ahora igual vamos a ver que eh, lo que ella muestra con esos tres indicadores, lo que quiere mostrar es que efectivamente había una crisis. Se trataba de una crisis, ¿sí? Eh, de una crisis pero larga, ¿sí? De una gran depresión. Entonces, por ejemplo, este es uno de los cuadros que muestra, ya la profesora les decía, analicen los cuadros. Bueno, ese esfuerzo en analizar los cuadros, van a ver cómo les sirve después para también, para poder explicar el tema con elementos propios, ¿no? Bueno, este es un gráfico que representa, que, ¿qué dos datos cruza? En los años, el tiempo y la cantidad, digamos, la disminución, digamos, ¿De qué? de los mercados. De millones de dólares de comercio mundial. ¿Cómo disminuye el comercio en los años, a través de A, los años? a la nada, prácticamente, ¿no? Mire, como decía Enzo entonces, representa los años, bueno, meses, los años 29, 30, 31, es este eje, y, y la curva, digamos, el espiral este, representa los millones de dólares de comercio mundial, que eran, no sé si ven mi cursor o no, Sí. ¿lo ven mi cursor moviéndose? Sí, sí, se ve, profe. Bueno, entonces, en enero de 1929, los millones de dólares, eh, el comercio mundial total, digamos, los intercambios mundiales, representaban 2.988 millones de dólares. ¿Sí? Fíjense que para el mismo mes de 1930 baja a 2.740 millones de dólares. Y en el 31 a 1.800. Y en el 32 a 1.200. Y en el 33, acá, 1933, llega a 900, casi, ¿qué sería? Casi un tercio se redujo el comercio mundial. Y los valores, más bien, eh, los valores de lo que se intercambiaba, ¿sí? Ya sea porque se redujo el comercio mundial por el proteccionismo y el cierre de fronteras, digamos, aumento de los aranceles de importación de los países, ya sea por eso, también por la caída de los precios, también de lo producido. ¿Sí? ¿Se entiende, Jazmín, o no? Y ahora sí entendí, profe. Entonces, claro, del 29 al 30, al 31, al 32, se va casi disminuyendo, bueno, es más que un tercio, casi un cuarto, ¿no? Bien, entonces ese es un elemento para mostrar que efectivamente en 1929 hubo una crisis que derrumbó eh, la economía mundial. Después decía que cae el Producto Bruto Interno. ¿Saben lo que es el Producto Bruto Interno?
El Producto Bruto Interno, sí, Si no me acuerdo mal, es el valor de la producción que se hizo en todo el año del país. sí. En el país, digamos, las empresas que están radicadas y explotan en el país, ¿sí? Producto Bruto Nacional es otra cosa porque se puede considerar también lo que una empresa, si no me equivoco, lo que una empresa argentina, qué sé yo, produce y gana en Uruguay, supónganse, ¿no? El interno es, más allá que sean nacionales, extranjeras o de los capitales que sean, lo que se hace en el país. Bueno, entonces también hay una caída, fíjense acá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, ahí no escaneé muy mal, no podía abrir el libro. Bueno, desde el 29 también hasta el 35. Fíjense, cuando dice variación del Producto Bruto Interno 1929 igual 100, ¿qué significa? Es como, es casi como un sistema para mostrar proporcionalidad, digamos. ¿Sí? Porque si yo le pongo base 100 al Es 29, como referencia para partir. exacto, como una referencia. Exactamente. Entonces, a partir de acá, veo si creció o, o disminuyó. No lo pongo 0 para no estar poniendo después menos 10 y menos 50, supongo yo. Entonces, bueno, con base 100, teniendo como punto de partida el 19, 1930, en Estados Unidos, ¿baja o sube el Producto Bruto Interno? Disminuye hasta 1933. Disminuye, ¿ven? Si 29 es 100, o sea, todo el total de Producto Bruto Interno de Estados Unidos en 1929, para no poner todo ese número muy grande que debe ser, entonces pongo 100. Y de ahí veo que disminuyó permanentemente hasta el 34, una breve eh, recuperación en el 35, pero los peores años entonces fueron estos, ¿sí? Lo mismo para Gran Bretaña, un poco menos intensa la caída, y lo mismo para Alemania y Francia, ¿sí? ¿Para qué país fue como más abrupto, más grave, digamos, la variación? En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Y Gran Bretaña, bueno, se va recuperando un poquito antes, ¿no? Pero como ya les digo, después viene, ahí nomás viene la Segunda Guerra Mundial, fue otro desastre, ¿no? Bueno, y después el otro indicador para mostrar que la Gran Depresión después de la crisis de 1929, la desocupación, ¿no? Tienen, bueno, en Estados Unidos 3,1 en el 29 y llega al 25, bueno, 24,7% en el 33. Un cuarto de la población desocupada, ¿no? Bueno, después le sigue Gran Bretaña, Alemania y Francia. Y tiene rayitas porque seguramente no hay datos. En Gran Bretaña, bueno, crece la desocupación. Y fíjense ustedes, ¿no? Los países europeos, Norteamérica, se espantan con la desocupación de 2 dígitos. Cuando la desocupación de 2 dígitos, o sea, ya no es 3, 4, 5, 8, 9, es de 10 para arriba, ya se prenden todas las alarmas. Acá en la Argentina no sé en cuánto está la desocupación, como no sé, supera ampliamente el 20%, ¿no? Bueno, pero
hay los países subdesarrollados, atrasados, dependientes, como nosotros, como que nos acostumbramos más a estas cifras, que para ellos son cifras de crisis profundísimas, ¿no? Bueno. Entonces, eso sobre los indicadores de la crisis. Ahora, sobre los factores los fenómenos, los diferentes, desarrollos durante la década del 20 que llevaron a la crisis, ustedes que las dificultades económicas, dice la consigna, las dificultades económicas que llevaron a la crisis económica. ¿Qué dirían ustedes? Entonces, con lo que vimos, nosotros ya estamos claramente en presencia de una crisis por todos los indicadores y números que vimos, y canciones, y poesía, y pinturas. Ahora, ¿qué es lo que llevó a esa crisis? Ese es el punto complejo. Creo que fue, no sé, no estoy seguro, un poco el freno de las actividades productivas, porque dice que como que la gente no tenía mucho dinero para comprar y las cosas se empezaban a amontonar y las industrias empezaban a producir menos también. Pero no sé si será tan así, pero bueno, me quedó muy claro. Bueno, ese es un elemento, ¿no? A ver cómo podemos... También dice un poco habla un poco de que la población había disminuido debido a la guerra y que había como una especie de excedente, pero no había tampoco. Ese es otro, el tema que como que se achica, digamos, progresivamente el mercado de consumidores, en parte porque el crecimiento demográfico se había detenido. Ahora, ¿qué otras cosas estaban pasando en la década del 20? Creo que también, no sé si se podría decir eso, la dificultad financiera, donde antes lo manejaba Londres, por así decirlo, y después de la guerra empezó a ser como la capital financiera, o una de las capitales financieras, París y Estados Unidos. Creo que decía Nueva York y Estados Unidos, y como que al repartirse, no sé si sería la palabra, la hegemonía que antes tenía Londres, más difícil tener como una especie de acuerdo entre esas ciudades que Claro, había. entonces, bien, Porque ahí no está. se tenían confianza en los préstamos, la cantidad de oro que tenía que tener debido a la cantidad de dinero la cantidad de dinero respaldada en oro no era tan así, digamos, en un cierto momento, y había cierta desconfianza entre todos, ¿no? Digamos, entre Bien, esas potencias. ese es un aspecto importante, digamos, cómo se había visto afectado el sistema financiero después de la Primera Guerra Mundial. Como decía Enzo, entonces ya no solamente Londres, no hay una cabeza, digamos, que habla del sistema de compensación, como que equilibre, bueno, etcétera, ¿sí? Sino que surgen otros centros financieros como París, Nueva York, que ya hacen como más caótico el sistema, digamos, ¿sí?
Pero ahí estamos en el plano quizá de lo financiero, monetario, bancario. Antes de ir a eso, el tema de la economía real, ¿qué pasó durante la década del 20? La década del 20, después de la Primera Guerra Mundial hasta la crisis del 29 o un poquito antes, es un periodo de depresión, recesión, crecimiento, ¿de qué? ¿Cómo lo definirían? Mm, Creo que de recesión, profe, porque hay una caída de la demanda y también habla de una caída de la producción industrial por la misma demanda. Ahora se le llama los locos años 20. Años de oro también. ¿Por qué? Puede ser porque pensaban de que Felices años era un 20. periodo de prosperidad, que algo decía, algo así. Sí, digamos, han sido vistos como un periodo, de eso como los felices años 20, se les llama, años de prosperidad, pero lo que dice la autora combina con lo que decía Jazmín, no era era una prosperidad relativa, ¿sí? Relativa, porque es que también se venía del periodo de la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando uno llega al fondo, vieron la frase esa o la imagen, cuando uno llega al fondo lo único que te queda es subir, ¿no? Pero con la economía, se había llegado medio a una situación crítica después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un efecto como, también se le dice como rebote, ¿sí? Y de crecimiento, porque lo que estaba antes era peor, ¿sí? Igual que en la Argentina. Hay en el 2000, del 2003, 2004, hay un crecimiento económico, pero bueno, comparándolo con qué, que había habido una crisis en el 2001 que hundió la economía así. Entonces, ¿con qué comparamos el crecimiento ese? Entonces, sí, fue un periodo en donde algunos índices se recuperan, algunos índices de la economía, pero tampoco es que fuera que hay que matizarlo, ¿no? Dice la autora. ¿Por qué hay que matizar que haya sido años de puro esplendor económico? ¿Por qué? ¿Quieren que Puede ser leamos? por eso lo que decía pues que decía la profe de la burbuja, que hablaba como que decía que había inversiones en acciones y que no se vean reflejadas en el mercado real, digamos que la circulación del dinero no estaba, por así decirlo, en la calle, ¿no? Y, y no había, no había tanta circulación del dinero, creo que así. A ver, la burbuja esa que vos decís, Enzo, esa burbuja tiene que ver con el aumento artificial del precio de las acciones en la bolsa. Acciones que se refieren supuestamente
a los activos de las empresas, ¿cierto? Bueno, había un crecimiento artificial de lo que decía el papelito, ¿sí? Ahora, lo que quiero que vayamos es qué es lo que pasaba justamente en la economía real. Sí, el precio de las acciones después se dieron cuenta que no reflejaban efectivamente lo que pasaba en la economía real. Bueno, ¿qué estaba pasando en la economía real? Eso es lo que, algunos indicadores, a ver, que hayan identificado. Porque en la época de Ford, ¿no? De los autos, la construcción, las carreteras, la época de esas grandes empresas que hasta el día de hoy existen con esas marcas de electrodomésticos, ¿no? Bueno, pero ¿qué estaba pasando? Bueno, si ustedes ven el texto, bueno, quizá ahora están con el celular o no sé, la computadora y es un lío que se vayan a ver el texto. Pero para ayudarlos, en la página 305, después de estos cuadritos que vimos, en la página 305 dice el desarrollo de la crisis. ¿Sí? Punto 11.2. Y después va, si ustedes se fijan, dice el desarrollo de la crisis, que en realidad está refiriendo a justamente a lo que fue engendrando la situación que iba a estallar en una crisis. Van a ver que después dice las dificultades económicas de la década del 20. Bueno, eso es una guía, ahí tiene que estar cuáles son los elementos que nos sirven para explicar la crisis. Bueno, y dentro de ese subtítulo, las dificultades económicas a fines de la década del 20, pueden enumerar y dice, freno de la actividad productiva. El otro subtítulo dice, el problema del comercio internacional. El otro, y hay un cuadrito ahí, el otro subtítulo dice, dificultades del sistema financiero. Tienen ahí por lo menos 3 elementos sintetizados en un subtítulo, ¿no es cierto?, que nos ayudan nos ayudan, digamos, a poder empezar una explicación sobre la crisis. ¿Sí? Entonces, en principio, ¿qué llevó a la crisis? ¿Qué ocurrió durante la década del 20? Ocurrió un freno de la actividad productiva, dificultades en el comercio internacional y en el sistema financiero. No me puedo quedar ahí. Tengo que ir más profundamente. Eso es para empezar. Tengo que ir más profundamente. ¿Por qué se había frenado la actividad productiva? Por la caída de la demanda y después la disminución en la inversión. La caída de la demanda, ella habla de que ya un poquito antes de 1929 se estaba en una situación de recesión, y la recesión se define como una disminución de la actividad comercial e industrial. Disminución, todavía no estamos en un momento de crisis. Pero se empieza a ver una disminución que lleva a la caída de los salarios, a la caída de la industria. ¿Sí? Quizá lenta, todavía no espectacular como lo que va a ocurrir en 1929-30, pero ya se va viendo eso. Entonces ya hay un periodo de recesión cuyas causas, entonces, la disminución de la inversión en todo eso que se venía invirtiendo, que lo explicó la profesora en el teórico,
¿Y en qué se venía invirtiendo? ¿En qué se venía invirtiendo? A ver. Si En la compra de acciones. Es ese préstamo, como la profe decía en la clase de teoría, ese préstamo, ese capital era inversionalizado a esa especulación financiera y se dejó de invertir en lo que sería en la economía real. Claro, entonces aumenta la inversión cada vez más mira, ahora les voy a mostrar un cuadrito que está en el texto. Aumenta la inversión tanto de los grandes como de los chicos, de clase media, de clase acomodados, de la gran burguesía, aumenta la inversión en la bolsa, en el sector especulativo, lo que se le llama también timba financiera, pero disminuye la inversión en el sector productivo. ¿Y por qué disminuye la inversión? ¿Por qué ustedes dejarían de invertir? En realidad ya lo dijo Jazmín, pero es que lo pregunto de nuevo para que podamos como desatar el tema por delante, por detrás y por los costados. Porque la demanda cae. Claro, y no es productivo, no es, hay una retracción en la construcción, en una caída en la demanda, y eso hace que las empresas ya no les sea rentable seguir invirtiendo en eso, ¿no? Entonces, ¿en dónde invierten? En el depósito en bancos, y por eso o sea, ese capital, porque también cuando uno dice que hay sobreproducción de mercancía, o sea, que no hay, cae la demanda, o sea, queda una situación de sobreproducción, no es solamente sobreproducción de mercancías, sino de capitales, porque hubo un momento de crecimiento económico, durante el cual las empresas producían, ganaban mucho, pero de repente esos capitales ya no es rentable seguir invirtiéndolos en donde lo invertías. Entonces también se produce sobreproducción de capitales. Capital, no sé cómo decirle, monetario, que se deja en los bancos, porque hay tasas de interés que te conviene tenerlos ahí, o también compra de acciones, ¿no? Y para mostrar ayer alguien preguntó en qué momento de la crisis es que aumentó o bajó algo así la compra de acciones. Bueno, este cuadrito, ¿lo ven? Eso está en la página 310 del artículo del libro. Y entonces ahí muestra, fíjense, desde 1926, mediados del 26 más o menos, obviando este pequeño tropezón acá, bueno, cómo se eleva la compra de acciones. Bueno, este puntito acá será el martes de octubre de 1929, que, bueno, cayó tremendamente, ¿no? Pero en estos últimos años, entonces desde mediados ya de la década del 20, un poquito más avanzado, 1926-27, entonces ya empieza ese proceso abrupto de inversión de capitales, pequeños capitales, grandes capitales, en la bolsa, ¿sí? Porque evidentemente ya las tasas de rentabilidad y de ganancia en la economía real, en la inversión, en la producción, no, porque estaban cayendo, entonces ya no convenía. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos? Chicas. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces,
Entonces, ¿qué hace que esa inversión empiece a crecer en el ámbito especulativo? Y bueno, que el ámbito de la economía real no garantizaba ya las ganancias que habían garantizado. ¿Sí? Porque entonces ya habíamos hablado de la caída de la demanda. Enzo había dicho, en parte cae la demanda porque también se frena el ritmo de crecimiento de la población, ¿no? Entonces, por eso también lo demográfico nunca es lo determinante, pero es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces se frena el ritmo de crecimiento de población, se frena la demanda de, más que nada, de bienes duraderos, porque ayer la profesora decía, había mucha inversión en bienes duraderos, ¿sí? Pero yo no me voy a comprar 14 lavarropas, ¿no es cierto? No tiene sentido. Capaz que si me compro 14 zapatos, tampoco lo haría, pero no importa. Pero eso sí, 14, no sé, remeras. ¿se entiende? Pero no 14 lavarropas. Primero porque no hacen falta. Y segundo porque tampoco es que el salario alcance para comprarse, bueno, quizás no lavarropa, que no sé, 5 autos, uno por integrante de la familia. ¿Sí? Entonces, el crecimiento durante la década del 20 se basó en la producción de bienes que tenían un techo en el consumo, ¿entiendes? Había un techo. Enzo, vos decís que más o menos entendés, a ver eh, qué duda te queda hasta ahí. Se le corta, parece mucho a Enzo hoy, porque se tiene que conectar y desconectar. Bueno, después cualquier cosa, si me estás escuchando eso, lo escribís ahí. Los demás, hasta ahí alguna duda. Entonces se había frenado la actividad productiva, pero durante un buen tiempo también, cuando la autora avanza sobre los problemas del comercio internacional, ahí explica que por un tiempo la producción creció, antes de la crisis obviamente, ¿no? La producción había crecido a un ritmo mucho más que el comercio internacional. Entonces, si el comercio internacional no es muy fluido, no circula mucha mercancía. Entonces, es otro elemento más para que lleva a esa situación de sobreproducción, o sea, de producción sin vender. ¿Sí? ¿Y eso cómo se lo ve? Bueno, con indicadores relativos a las exportaciones, al comercio internacional, bueno, que lo vimos en el cuadro esa del espiral. Eso del cuadro de la espiral es del 29 en adelante, pero ya la tendencia venía de antes, ¿no? Bueno, y también había mencionado, creo, Enzo, la cuestión del proteccionismo, ante esa situación de sobreproducción que ya se venía perfilando. Entonces los países también cierran o ponen más restricciones, digamos, a la entrada de productos extranjeros. ¿Sí? A ver, somos poquitos, somos 12, no, 11. Es
una buena oportunidad para que podamos charlar y sacarnos todas las dudas y preguntar hasta la más mínima cosa que no entiendan de un texto. Aprovechemos ese espacio para eso. Es un tema, creo que el más complicado hasta ahora, ¿no? ¿Se les habrá cortado a todo internet? Yo no sé. Profe, yo no entiendo es también lo que preguntó Enzo del crash bursátil, algo así. Bueno, entonces se venía... A ver, ¿alguien lo podría explicar? ¿Arriesgarse a explicarlo? ¿Alguna compañera que crea entender? Bueno, a ver, se venía entonces creando esta burbuja especulativa, había mucha disposición de capitales para otorgar préstamos. Efectivamente se otorgan préstamos tanto a empresas como a la clase media. ¿Y para qué tomaban esos préstamos? Para comprar acciones. Acciones en la bolsa que se compraba durante un tiempo. La compra de acciones efectivamente rinde beneficios, ¿sí? Vos compras hoy y no sé, a los 6 meses la puedes vender más cara. Efectivamente hay algún momento en que las acciones, el precio de las acciones de las empresas refleja lo que efectivamente o más o menos valen o tienen las empresas. Entonces, en algún momento esa tendencia debe haber sido real. Entonces, esa tendencia de crecimiento de la compra de acciones y de valor de las acciones siguió para arriba, pero resulta que la economía iba para abajo. No sé si se entiende. Entonces la gente seguía como no, a ver, un trabajador, un administrativo, docente o lo que sea, no está viendo los informes de los bancos todos los días, ni análisis financieros, ¿no es cierto? Entonces sí va la tendencia de compra de acciones, ya estaba ahí como casi una costumbre de hacer eso, de especular de esa forma. Entonces, y llegó un momento en que los grandes capitales sí sabían que las acciones de la bolsa no estaban reflejando lo que ocurría en la economía real. Entonces, hubo grandes empresas, grandes inversionistas, que vendieron sus acciones, que en algún momento iba a la baja, vendieron abruptamente muchas acciones, cayeron abruptamente el precio de las acciones y la gente entonces se quedó con papelitos que no valían nada. En esos días, lo que pasó ese martes parece que creo que el momento, no estoy segura si después siguió cayendo el valor de las acciones, pero el martes fue ese día de abrupta caída, donde fue la gente agolpándose a la sede de la bolsa, a vender sus acciones para ver si recuperaba algo, que vayan cada vez menos, y no se pudo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que ocurre. Es como que el tema de las acciones, el precio de las acciones, compra, venta, agentes que se llaman por teléfono, compra, vende, está subiendo, bajando, etcétera. Esto es un jueguito de pantallita en la bolsa de Wall Street y en todas las bolsas que va por un carril. Y hay momentos en que eso va por un carril y la economía real, la producción, las inversiones, la realización, o sea, la venta y consumo de los productos va por otro lado y se está hundiendo. Y no sabe y no se dice nada y hacen negocios especulativos, ganan plata y cuando ven que ya no va a dar más la cosa, sacan todo y que se la pague
que la pague el trabajador, los trabajadores, ¿no? La clase media. Claro, porque también dice que, bueno, la especulación ya en esos momentos era más cargada de confianza y optimismo que de un análisis. ¿Cómo, perdón? Que la especulación estaba cargada de confianza y optimismo. Y claro, si yo tengo capitales, un capital sobrante, no sé qué puedo ahorrar, y qué sé yo, me ofrecen, como los bancos ofrecen hoy, comprar acciones, bonos, bla, 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 de paquetes de bonos y de acciones, qué sé yo, de varias empresas, te lo ofrecen, qué sé yo, uno, clase media, se lo ofrecen. Vas al banco, qué sé yo, a renovar la tarjeta y te dicen, mira, tenés esto Son para los fondos comprar comunes de inversión, fondos de usualmente. inversión. Fondos de inversión, entonces, que maneja el banco, y suponete que yo veo en el diario que las acciones de, no sé, que YPF suben, cosa que no ocurre, ¿no? Ahora, pero supone en un momento fue así, y voy y deposito plata en el banco para que eh, me la mueva, digamos, a esa plata, comprando acciones de YPF. Pero quizás es todo mentira. Entonces, pero hay un momento sí que es verdad, ¿no? Hay un momento que sé yo que YPF tenía toda la perspectiva de que iba a explotar